Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ni la persecución ni la cárcel logran callar el mensaje de la vida. Ocurrió en aquellos primeros tiempos y sigue ocurriendo hoy. Este es el servicio que la Iglesia debe dar a todo el pueblo: anunciar la vida y construir la vida en medio de muchos sistemas que instrumentan la muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este miércoles 30 de abril, en este segundo miércoles ya del tiempo pascual, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía agradeciendo al Señor su pasión, muerte y sobre todo resurrección, con la que nos ha salvado, nos ha redimido de nuestros pecados. Por eso nosotros también, humildes y penitentes, nos presentamos hoy ante el Señor agradeciendo este don tan lindo de perdonar nuestras faltas en su misericordia. Por eso le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios y en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, Te bendecimos te adoramos, por tu inmensa gloria. te glorificamos, Te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, Solo tú el Altísimo, Jesucristo, Rey celestial. Rey celestial, Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oración. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día.
y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos más claro que esto el agua, ¿verdad? Solamente. Primero nos dice, tanto Dios amó al mundo, por eso le entregó. Me entregó a mí, está diciendo, porque Jesús es el que está diciendo.
Jesús es el que se está presentando y dice, peñan de yara lleva, pecherú, uvaga peonía, ñandera el formal, apendera el formal y oja jugo ñande mundo cabe. Me envió a mí su hijo. ¿Pero por qué? Y justamente para entregar su propia vida. Y todo el que cree en él no va a morir, no va a morir, se va a salvar, va a salir de esa situación de muerte y va a tener vida eterna. Bueno, todo eso le presenta la primera parte. Y después continúa y algo que es más importante. Y aquí sí que ya nos está llamando a nosotros, después de presentar la primera premisa. Dice, el que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado. Y después te explica y te dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. No ha creído. Y después te explica más todavía, porque hoy potá lleva la yayeser siora pona pona en qué consiste el no creer, el no creer. ¿Quién es el que está entonces condenado? Dice, en esto consiste. La luz vino al mundo, Jesús, dice él. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Sheayu, peñan de yara, o me ende la regalo mía lleva, sheayu, pero onde va ere, no. Se no iba a ser bien, se haya poda la se haya posea, así na se interesa, Y eso hay muchos queridos hermanos que tal vez no lo dicen así directamente como yo digo, algunas veces yo hago un poco de teatro, ¿verdad? Pero en el fondo, queridos hermanos, muchas actitudes que yo veo en el rostro de ciertas personas, cuando se hablan de ciertas cosas, le duele. ¿Por qué? Y porque somos egoístas y no queremos salir del pecado. Preferimos, y dice luego aquí, prefirieron las tinieblas a la luz. Entonces nos encerramos en nosotros mismos, no queremos cambiar. Mavio, pea la pea maigo, pea moa, etc. ¿Se dan cuenta? O sea, nos encerramos. Porque sus obras eran malas. Y claro. Si no hay deseo de conversión, vamos a continuar con nuestras obras malas, con nuestras obras que simplemente van a responder a nuestros intereses egoístas. Todo el que obra mal odia a la luz. En vez de la luz pongan el nombre de Jesús. Todo el que obra mal le odia a Jesús, es decir, al Hijo enviado por Dios. Y no se acerca a Jesús, es decir, no se acerca a la luz, por temor de que sus obras sean descubiertas. ¡Qué espectacular! San Juan tiene una reflexión pero maravillosa, ¿verdad? Y claro, cuanto más vos te acercás a la luz, más te das cuenta si tu ropa está sucia o tu ropa está limpia. Cuanto más ves tu huevo es donde es ahí hoy. Ni monotina moye pelan de ahora de hono ves tu huevo vender esa mo la de que ajá. Entonces prefiero las tinieblas, prefiero la oscuridad, prefiero la noche. Son palabras claves que utiliza San Juan siempre. La luz, la noche, la oscuridad, las tinieblas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios. Queridos hermanos, que se manifieste la luz en nuestra vida, que podamos eso, resurrección, segunda semana del tiempo pascual, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que viva el amor de Dios, renovando a los hombres la esperanza de la resurrección, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que en esta Pascua obtengan la gracia para compartir con alegría la fe y el amor de Dios, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las familias de nuestra comunidad, para que fomenten la fraternidad
y estén iluminados por la doctrina de la Iglesia, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecedor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara, obeyara, Reipe
Leipe ama, agai para pewi, ore por Yacu mereko. Jesucristo, tu pañal de yara, obechara Leipe ama, agai para pewi, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo. Alégrate, reina del cielo.